En la clase anterior habíamos dejado a Abraham con esa pelea con el Señor con respecto a su descendencia, ¿verdad? Estábamos ahí con esa batalla personal. Evidentemente, Abraham tenía un conflicto porque, a pesar de las promesas de Dios, no tenía hijos. Y aunque él en sus batallas había sido reconfortado por Dios y había tenido confirmaciones de la promesa de Dios para su vida, la realidad es que él seguía sin tener hijos. Y ahora, si nos vamos al capítulo 16 de Génesis, nos encontramos con que su mujer le ofrece un plan para poder llegar a ser padre. Dicen que la ocasión la pintan calva, y cuando alguien está en una situación de dificultad, una batalla, siempre se le van a dar oportunidades que no son la oportunidad de Dios. Entonces, cuando alguien tiene una prueba, una ansiedad, se le van a abrir puertas para ir por un camino diferente al que Dios tiene establecido, ¿no? Y dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia, ¿os acordáis? Que se la había regalado Faraón, que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Abraham y Sarai, al no obtener las promesas de Dios en el tiempo establecido por ellos, decidieron echarle una manita a Dios. Sí, dice, bueno, si a lo mejor el problema es que Dios tiene alguna dificultad para cumplir con sus promesas. Dice, me ha hecho estéril. Dios lo que puede hacer es abrir a la vida a una mujer. Ella es estéril, bueno, sí, por naturaleza, ¿no? Tendría alguna dificultad. Pero entonces, esa forma de echar una mano a Dios siempre tiene malas consecuencias. Y en este caso, la oportunidad que Sarai le da a Abraham para ser padre históricamente va a crear un montón de conflictos a la descendencia bendita de Abraham. Tenemos otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, veremos en su tiempo cómo un tal Pérez Uza, al ver que el arca se iba a caer, fue y la agarra. Y entonces muere por intentar proteger a Dios y ayudar a Dios para que no se caiga el arca de su testimonio, ¿no? También veremos más adelante cómo en cierta ocasión el hijo de un hombre había roto un ídolo y la gente del pueblo le dijo, oye, tienes que matar a tu hijo porque ha roto el ídolo. Dice, si ese ídolo es Dios, que se defienda él solo. Y ya veremos el caso más adelante, pero es un argumento buenísimo, ¿no? Es decir, si realmente crees que es Dios, eso, han profanado, qué sacrilegio, este ídolo ha sido profanado, pues no tendría mucho poder cuando ha sido pues eso, usado por los hombres o maltratado y no se ha defendido, ¿no? Cualquiera se mete con Dios, porque con un golpecito que te haga, ¡boom!, desapareces del mundo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en que tú hagas que se cumplan las promesas. Una vez vino una hermana a hablar conmigo porque había recibido una profecía que en una reunión que iban a tener o que estaban teniendo iba a conocer al que iba a ser su marido. Y resulta que en esa reunión conoció a un chico. Y ella decía, me tengo que casar con él porque la profecía... Dice, no, tú
no fuerces que se cumplan las promesas de Dios, porque vendrán por su parte. Y ¿sabes lo que pasa? Que en aquella reunión había conocido a más chicos, no solo a ese. Pero ella pensó que era ese, y digo, si es ese, Dios te mostrará que es, pero tú no fuerces la situación. Es que me siento obligada por la profecía. No te sientas obligado por las profecías, porque la profecía es un aviso de Dios para tu vida y Él la cumplirá. No la tienes que cumplir tú. Amén. Bueno, definitivamente Abraham tuvo un hijo con la sierva de Sarai, Agar. Agar simboliza el sistema religioso. El hombre queriendo a Dios mostrar sus obras, ¿no? Que según las Escrituras están catalogados como trapos de inmundicia. Eso dice en Isaías 64, versículo 6, dice, si bien todos nosotros somos suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Sabéis lo que es un trapo de inmundicia? El pañuelo de una mujer. Bueno, Cuando es virgen. Bueno, no, es cuando es virgen, no, cuando está con la regla. Es decir, un tampón, eso es un trapo de inmundicia. ¿Eh? Bien. Cuando veas lo de la virgen, eso. Bueno, bien. Bien. Sí, pero es eso, eso. Esos son nuestras justicias delante de Dios, ¿no? ¿Vale? Algo que ha sido desechado, ¿no? Y en los versículos 15 y 16 de Génesis 16 dice, y Agar dio a luz un hijo a Abraham y llamó Abraham el nombre de su hijo que le dio a Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. La espera de Abraham fue de 10 años. Se le acabó su paciencia con 10 años. Porque a los 85 se acostó con Agar y a los 86 tuvo a Ismael. Salió con 75 de Harán, en 10 años ya hicieron un camino aparte. Fueron 10 años de espera. Y esa búsqueda, como decíamos antes, de un camino alternativo llevó a que hubiera muchos conflictos, ¿no? Todavía hoy sigue habiendo historia y lío entre la descendencia del hijo de la promesa, de Isaac y de Ismael, ¿no? Bueno. Pero si vamos al capítulo 17 de Génesis, nos encontramos con que hay un cambio de nombre en Abraham. Es muy curioso. Dice los versículos 1 al 5 de Génesis 17, era Abraham de edad de 99 años, es decir, 13 años después, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, esto es Padre enaltecido, sino que será tu nombre Abraham, entendido aquí como padre de una multitud, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Bien. Primeramente vamos a ver en el versículo 1, yo siempre entendí que este texto estaba diciéndole el Señor a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Es decir, camina recto delante mío que si no te voy a meter. Ese es el sistema religioso. Dios nunca al hombre le dice, tienes que ser santo y andar delante de mí siendo perfecto. Es verdad que dice ser santos como yo soy santo,
o ser perfectos como yo soy perfecto. Pero aquí le está diciendo cuál es el secreto de la perfección. Si tú andas delante de mí, si andas en comunión conmigo, vas a caminar en perfección. Luego dice la palabra que cuando le veamos seremos transformados en su propia imagen. Una vida de comunión personal con Dios nos lleva a la perfección, porque no son nuestros esfuerzos los que nos santifican, sino que es el Señor, el Espíritu Santo, el que trae santificación a nuestra vida. La religión te va a decir, esfuérzate a ser mejor. Y el Señor te va a decir, tú no puedes ser mejor. Tú tienes que dejar que yo te cambie para que seas mejor. Entonces, nuestro esfuerzo tiene que ser decirle, Señor, cámbiame, cambia mi corazón. Tú pon en mí el querer como el hacer por tu buena voluntad, para que yo pueda actuar de una forma diferente a la que mi naturaleza me lleva. Porque si no, voy a fracasar siempre. Este es el mensaje de este versículo. Yo durante años pensé otra cosa, hasta que un día el Señor me dijo, estás leyendo mal. Igual que el Señor, cuando le fueron a preguntar por no sé qué asunto, dijo, ¿cómo lees? ¿Cómo leéis? ¿Qué es lo que leéis? Estáis leyendo mal. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo, leéis mal. Cuando uno lee la palabra guiado por su propio corazón o cuando lee la palabra guiado por el Espíritu Santo. Y dice, Señor, yo estaba enseñando entonces cosas que no eran correctas. Pues sí. Anda delante de mí y sé perfecto. ¿Por qué? Porque yo soy el Dios Todopoderoso, que puedo cambiar tu corazón. Qué importante entender esto. Es decir, Señor, yo no puedo cambiar, pero tú puedes cambiarme. Tú puedes santificar mi vida. Tú puedes limpiar mi mente de pensamientos inicuos. Tú puedes limpiar mi corazón de tantas heridas, fobias, complejos que tengo. Y tú puedes santificarme, limpiar mi corazón y hacer de mí una persona limpia. Qué bueno que sea así. Ante esa actitud de sumisión de Abraham, llegó el momento en que el Señor dijo, estás preparado para que cambie tu nombre. ¿Por qué llega hasta los 99 años? Es decir, 24 años después, ha habido un tratamiento de Dios sobre la vida de Abraham, para que llegue el momento en que le dice, tú ya no eres Abraham, ya no eres alguien orgulloso que quieres ser padre, sino que ahora estás preparado para ser Abraham, para ser aquel que puede ser padre de multitudes sin torcer las multitudes, sin hacerlos más hijos del diablo que tú mismo. Es decir, ahora vas a poder ser ejemplo de testimonio a aquellos que van a venir a través tuyo. 99 años tenía, 24 años después de su salida, ahora le dice, estás preparado. Ya no será más tu nombre Abraham, sino que serás Abraham. ¿Por qué? Yo he cambiado tu corazón y eres una persona diferente. Ese proceso llevó todo ese tiempo y vamos a ir viendo cómo diferentes personajes a lo largo de la Biblia tuvieron que esperar un tiempo oportuno para que fueran las personas que Dios quería benditas. Como el alfarero que está moldeando, ¿verdad?, la jarra. Así nosotros tenemos que ser moldeados para poder ser oportunos para Dios, para el tiempo que Él tiene para nuestras vidas. Qué bueno que pueda ser así y que podamos entender los tiempos de Dios. Señor, yo no entiendo por qué estoy aquí haciendo estas cosas. Hay un tiempo de tratamiento de Dios para nuestras vidas, para prepararnos, para que podamos ser útiles, oportunos y adecuados para hacer el trabajo que Él tiene para nosotros. Amén. Génesis 17, y ahora estamos en los versículos 7 al 12, y le dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti,
y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuese de tu linaje. El pacto que establece Dios con Abraham, no con Abraham. Es decir, ha habido un cambio y ahora hay otra serie de promesas y de pactos de Dios con él, ¿no? Y va a ser un pacto perpetuo que conllevaría la aceptación de la autoridad divina sobre la vida y de manera especial sobre la familia de Abraham, en diferencia o en diferenciación con el resto de las familias. Es decir, Dios iba a hacer un pacto especial con la familia de Abraham a partir de ese momento hacia el futuro. Y el Señor puso condiciones para el cumplimiento humano de ese pacto, ¿verdad? Como es la señal de la circuncisión. Y dice en los versículos 23 al 25 del capítulo 17, entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, e Ismael, su hijo, era de 13 cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. Algo que vemos en este texto es cuánto tardó Abraham en obedecer a esta nueva locura, que era la circuncisión. ¿Cuánto tardó? En ese mismo día. Reunió a todos y circuncidó a todos uno por uno, imagino que el último él mismo. Y fue un acto de consagración. Es decir, yo sé que los judíos hoy se siguen circuncidando en recuerdo, siguiendo ese principio, pero el motivo para Abraham era un motivo de consagración. Una marca de la consagración hacia Dios. No solamente un ritual, sino una decisión voluntaria de hacer caso a lo que Dios decía una vez más, sin razonar por qué de las cosas. Señor, si tú lo dices, lo hacemos así. También a Sarai le cambió el Señor el nombre. Lo único que no tengo aquí el dato, debe estar por ahí en medio. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer, no la llamarás Sarai, mas Sara, esto es princesa, será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. No sé si tenéis el dato, de qué versículos son. 15 y 16, vale. Tengo que apuntar para ponerlo, porque se me pasó, ¿no? Ahora también a Sarai le cambia el nombre, porque hay también un cambio, aunque todavía se va a encontrar el Señor con un tratamiento especial con Sara, ¿no? Pero dice el Señor que a través de Sara tendrá un hijo.
Y luego en los versículos 21 y 22 vuelve a decirle: yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará luz por este tiempo el año que viene. Y ya pone una fecha. Y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Y todavía va a haber otra confirmación más de ese hijo. Pero bueno, ahora vamos a ir al capítulo 18 y versículos 17 al 22. En los versículos anteriores está la siguiente confirmación que Dios le hace a Abraham del nacimiento de Isaac, y cómo esta Sara se ríe porque no se lo cree. Dice: ¿por qué? Porque ella tiene 89 años, va a hacer 90 años. Y dice: mira, yo ya no estoy para tener hijos. Y dice: bueno, ¿y qué? Tú no estás, pero Dios es todopoderoso y puede hacer lo que tú entiendes que no puede hacer. Pero vamos a ver que después de esa escena, en los versículos 17 al 22 del capítulo 18, dice: y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Habían tenido una comida Abraham con el Señor y con 2 ángeles. Y saliendo de allí es cuando el Señor dice: le encubriré a Abraham, siendo mi amigo, lo que voy a hacer. Es un principio importante a tener en cuenta. Se dio ya anteriormente con Noé. Dios le cuenta a Noé lo que va a pasar, lo que va a hacer. Y va a ser una constante en la relación divina con aquellos que son instrumentos suyos. Está descrito claramente en Amós capítulo 3 y versículo 7. Este principio dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. No hará Dios nada sin que antes lo avise a sus siervos. Siempre habrá quien esté con los oídos abiertos y recibirá información de Dios de lo que va a pasar. De tal manera que si estamos atentos a la voz de Dios, Él nos va a mostrar lo que va a pasar antes de que pase. A veces Dios habla para que no pase. ¿Me explico? Dios habla algo. Oye, voy a hacer esto. Y vamos a ver cómo... Y si el pueblo reacciona, los siervos de Dios reaccionan diciendo: Señor, que no ocurra, por favor, que no ocurra, a veces Dios lo que quiere es que reacciones para evitarlo. Pero otras veces Dios avisa para que estemos preparados porque va a ocurrir. Pero incluso en esta ocasión, Dios quiere provocar a Abraham para que Abraham interceda por Sodoma y Gomorra. Es tremendo ver cómo Ezequiel dice, no sé si lo tengo aquí, bueno, Ezequiel dice que el Señor estaba buscando a alguien que se pusiera en la brecha entre los hombres y Dios, para que no viniera maldición sobre la tierra, y no lo halló. Y entonces envió la maldición. Y ahora le cuenta a Abraham lo que piensa hacer, ¿no? Y es importante que le demos valor a las profecías. La palabra profética es importante tenerla en cuenta. Es más, nos dice la propia palabra que dice que
no desechemos, no menospreciemos las profecías. 1 Tesalonicenses 5, 19 al 21. Dice, no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno y desechar lo malo, ¿no? Cualquier profecía, atendámosla y luego analicemos si viene de la parte de Dios o es algo que viene del corazón humano. Pero hay que analizar las profecías. Bueno, el Señor revela a Abraham lo que va a hacer. Lo que va a acontecer en las ciudades de Sodoma y Gomorra. Es curioso que en el final de los tiempos nos dice la profecía que será como los tiempos de Noé y consiguientemente el juicio del diluvio, pero también nos habla de que será como el tiempo de Sodoma y Gomorra y el juicio de fuego que vino sobre ellas, ¿no? ¿Cuál fue la reacción de Abraham al recibir el mensaje del Señor? ¿Cómo reacciona Abraham? Dice, es que realmente se lo merecen, que caiga fuego sobre ellos. No, no hizo eso Abraham. Por eso digo que a veces Dios lo que quiere es que haya una reacción en nosotros ante la palabra profética, ¿no? Dice en los versículos 23 al 25, Génesis 18, y se acercó Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás el lugar por amor a los 50 que estén dentro de él? ¿Y no perdonarás el lugar por amor a los 50 que están dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Vaya entrada de Abraham al Señor, ¿verdad? Abraham comienza una batalla de intercesión para evitar el juicio de Dios sobre estas ciudades. ¿Por qué? Abraham amaba a los habitantes de Sodoma, por lo menos a algunos de los que estaban allí, especialmente a su sobrino Lot, que aunque se había apartado de él y no le había reconocido, él seguía manteniendo la promesa a su hermano de cuidarle, ¿no? Así Abraham intercedió por Sodoma con un argumento sólido. ¿Harás morir al justo con el impío? Podemos llegar a pensar un argumento que se esgrime muy habitualmente, que es que tienen que pagar justos por pecadores. Y hay quien dice, mira, Jesús mismo ha pagado por nosotros. Pero es que el argumento de la muerte de Jesús es que el diablo mata al justo injustamente y entonces esa es la puerta por la que entramos nosotros a la salvación. Es decir, como el diablo comete una injusticia tal, es la puerta que está abierta para que nosotros argumentemos el sacrificio de Jesús para librarnos nosotros de la muerte, del juicio, ¿verdad? Es decir, que ese argumento de que paguen justos por pecadores no es correcto, no es justo. Y Abraham conocía bien el corazón de Dios y por eso le mete cuña ahí, ¿no? La respuesta de Dios fue contundente. Versículo 26. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo ese lugar por amor a ellos. Por amor a esos 50, perdonaría a toda la ciudad. Así Abraham siguió batallando y siguió rebajando la cantidad. Primero 45, si leemos versículos 27 y 28, que no vamos a leer. Después 40, en el versículo 29. A continuación 30, versículo 30. Luego 20, versículo 31. Y finalmente 10, versículo 32, ese sí vamos a leer. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor si hablare solamente una vez, quizás se hallaran allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Ahí terminó la conversación entre Abraham y el Señor, ¿verdad?
Dios se comprometió a no destruir la ciudad si hallare en ella 10 justos. Es una medida importante a tener en cuenta. A veces no somos conscientes de nuestra influencia al mundo que nos rodea, a los lugares donde estamos. Si somos luz y sal y estamos en un lugar, somos puerta de esperanza para esa ciudad o barrio o distrito o lugar donde estamos, ¿no? El abandono de nuestro lugar en aquel sitio hace que éste se quede en tinieblas. Porque somos luz y nos vamos, dejamos en oscuridad el lugar, ¿no? Por eso debe ser muy difícil para nosotros dejar un lugar donde hemos sido colocados. Debería ser siempre un conflicto dejar un sitio donde hemos sido colocados por el Señor. Ya que si cumplimos un papel profético y apostólico en el sitio y nos vamos, es como cuando el Señor dijo a sus discípulos dice en Mateo 10, 14 y 15, que si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salir de aquella ciudad o casa y sacudir el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo por la tierra de Sodoma y Gomorra que por aquella ciudad. Si te vas, dejas el lugar al juicio, sin esperanza. Somos la esperanza de la ciudad. Así como en aquella ocasión, al no ser hallados siquiera 10, el juicio cayó en aquellas ciudades, ocurrirá lo mismo en el lugar donde el testimonio de los hijos de Dios faltare. Qué importante entender esto, ¿verdad? 10 personas en una ciudad, 10 creyentes en una ciudad, 10 hijos de Dios en una ciudad, dan esperanza a esa ciudad de que pueda salir adelante, que pueda cambiar las cosas. Y ir de misión a un sitio, ser luz allí, es un cambio espiritual absoluto al lugar donde estamos. Y nosotros muchas veces no somos conscientes porque estamos acostumbrados a que la gracia de Dios esté con nosotros. Pero es algo importante, fundamental, en lo que debemos de tener especial cuidado. Los ángeles se presentan en la ciudad de Sodoma y se encuentran con que la situación es degenerada. Fijaros, dice en Génesis 19, 4 al 6, pero antes que se acostasen rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Los ángeles enviados por Dios para verificar la realidad de Sodoma y Gomorra sufrieron el acoso y comprobaron la realidad de que todos los varones de Sodoma a una intentaron violarlos. Es decir, la degeneración de la sociedad de Sodoma y Gomorra era evidente, era semejante a lo que había habido antes del diluvio. La maldad se había extendido completamente por estas ciudades, corrompiendo absolutamente a sus moradores. Dicen los versículos, Génesis 19, versículos 15 y 16, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que se hallan aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Los mismos ángeles sacaron a Lot y a su esposa y a sus hijas de la ciudad antes de traer el juicio. Ellos tuvieron la oportunidad de huir y evitar las consecuencias del juicio, lo mismo que había ocurrido con Noé. Igualmente ocurre en cada juicio personal y también ocurrirá al final de los tiempos.
Solo recibe el juicio el que no acepta la salvación de Dios. Noé aceptó la salvación de Dios y Lot se escapa. Podéis pensar que Lot estaba deseando marcharse, y su mujer y sus hijas, ¿no? Pues, sin embargo, había cosas que les impedían marchar. Si a ti te viene un ángel y te dice que va a pasar eso, vamos, como en los aviones, ¿no? Que te dicen, oye, si el avión cae en el mar, no recojas tus cosas personales, sal corriendo, porque lo mismo se hunde luego el avión, ¿no? Dice, no recojáis. Digo, oye, tú ahí con tus maletas, digo, oye, que hay que salir con lo puesto, ¿no? Pues no. Lot le dice al Señor, oye, ¿y no podía ir a ese otro pueblo que está ahí en el valle? Al final los ángeles le permiten ir allí, pero está poniendo condiciones. ¿Por qué? Porque algo que Lot no quería era volver con su tía. Había un orgullo en él. Fíjate, Abraham está intercediendo por él, luchando por él. Lo había libertado cuando fue llevado esclavo, que había tenido la oportunidad de haber vuelto con él. No, se volvió a Sodoma. Y ahora, cuando hay esta situación, en lugar de pensar en irse con su tío al refugio de su tío, está buscando otra alternativa, porque no quiere humillarse a estar otra vez bajo el yugo de su tío, ¿no? A veces hay personas que se fueron del ministerio y no quieren volver bajo ningún concepto, porque no quieren ponerse en el yugo otra vez, el yugo que los bendijo, que les dio gracia, y entonces buscan otras alternativas para su vida. La mujer de Lot estaba deseando quedarse, a pesar de cómo estaba el tema del juicio. Estaba cayendo ya el fuego y ella anhelando lo que estaba atrás, y se quedó hecha una estatua de sal. Y Lot, fíjate, Lot consiguió llegar a esta otra ciudad. Leemos en los Génesis 19, versículos 30 al 37. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor, he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no la echó de ver cuando se acostó ella ni cuando se levantó. Y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Las tragedias de la vida de Lot no se acabaron con la salida de Sodoma y Gomorra. Habiendo perdido todas sus propiedades, ganancias, ahora
junto con sus hijas, terminó viviendo apartado de todo el mundo. Esto hizo que ellas prepararan una estrategia para tener descendencia de él. Lo emborracharon, lo que hemos leído. Y a consecuencia de todo eso, evidentemente nada estaba dirigido por Dios. Es decir, en la vida de Lot ya no había nada dirigido por Dios, ¿no? Y también esta situación y estas actitudes llevaron a la formación de dos pueblos, los amonitas y los moabitas, que fueron enemigos del pueblo de Israel después. Aunque Dios a Moisés siempre le dijo, con estos no te metas porque son descendientes del sobrino de Abraham y yo a través de Abraham le he dado bendición, pero al final fueron enemigos del pueblo de Israel aquellos dos pueblos, ¿verdad? Tremendo. Un hombre que no se quiso sujetar al ungido, que quiso hacer su vida aparte, que pudiendo haber mantenido una vida de unción, de bendición y de gracia en su vida, acabó con una situación diferente. Tremendo cuando todo este juicio creo que no hemos leído Génesis 19, 26 al 28, ¿no? Cuando os comenté que la mujer de Lot se convirtió en estatua de sal, pero aquí lo decía, entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. La diferencia de la situación que vivía Lot en mitad del juicio de todo aquello y la situación que vivía Abraham. Abraham, ¿por qué estaba mirando desde el lugar donde había intercedido por Sodoma y Gomorra? Era un lugar alto, que era el lugar donde vivía Abraham, que era en la montaña, y desde allí, desde la bendición de Dios, él podía ver la destrucción. Y en nuestras vidas debe de ser algo semejante, que podamos estar libres del juicio porque estamos en el lugar donde Dios nos quiere y estemos como en un mirador, viendo cómo otros reciben el juicio porque no quisieron estar en el sitio que Dios tiene para nosotros. No como Lot, por supuesto, no como Sodoma y Gomorra, libres del juicio, observando el juicio, pero estando libres de él. Que yo entiendo que de alguna manera en el juicio final va a ser igual. Podremos ser espectadores, pero no estaremos metidos en el lío del juicio. Dios sabe librar a los justos de todas esas situaciones. Bueno, hasta aquí leemos, hasta aquí vamos a ver porque se nos pasó ya el tiempo también. Y ya lo siguiente será también con Abraham, pero cómo tiene la experiencia del nacimiento de Isaac y las cosas que ocurren a partir de entonces. Nada más, que el Señor os bendiga.